y prevención de riesgos laborales. Entonces, vamos a continuar también con los temas que estábamos viendo en la clase anterior para darle una continuidad al tema. Voy a proyectar como primera instancia unos videitos para tener claro lo que vamos a hacer el día de hoy, lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y una vez que analicemos y revisemos estos videos, vamos a tener participaciones de ustedes para ver qué entendimos en los videos que acabamos de ver con respecto al tema del día de hoy. Entonces voy a proyectarles. A ver, me están mencionando que no se escucha el video. Ok, a ver, vamos a proyectarlo nuevamente. Desde la clase anterior estaba haciendo, no sé qué de pronto está sucediendo con los videos. Vamos a ver, regálame un ratito para proyectar.
Perfecto. Entonces, con lo que acabamos de ver en este video, debemos tomar en cuenta que siempre vamos a necesitar estas 12 reglas antes de empezar la jornada laboral. ¿Por qué? Porque netamente el tema que vamos a ver hoy es riesgos y seguridad dentro del trabajo. Lo que acabamos de ver muchas veces nos parece gracioso y decimos, ok, pero son cosas lógicas que debemos tomar en cuenta en las empresas antes de empezar una jornada laboral. Pero tengan seguro que muchos trabajadores, muchos empleadores omiten este tipo de situaciones. Una de las más importantes que estaba ahí, ¿no? Que en ocasiones dicen, estoy medio cansado, voy a desestresarme un poquito, voy a descansar unos 2 minutitos nada más en el trabajo, un minutito. Voy a desconectarme de todo frente a la computadora, un minutito descanso y me relajo. Pero quien quita en ese minuto, pueden pasar muchas cosas dentro de la empresa. En un minuto que nos descuidemos de pronto por relajarnos o algo y no nos damos cuenta, me invento. Yo que en este momento acá al lado acabé de tomar una taza de café. Digo, voy a dejar un ratito esta taza de café acá al lado. Y me relajo. Y estoy los brazos, el cuerpo me deja de estar tenso, me relajo. Con el brazo boto la taza al piso. El piso se moja, existen riesgos de cortadura por los vidrios, yo camino, me puedo lesionar. Entonces nos damos cuenta que es importante. Ahí hay algo, ¿no? Que en muchas ocasiones también descuidamos o dejamos a un lado, que nos menciona descansar bien la noche anterior para evitar este tipo de situaciones en la empresa. Pero estamos ocupados, de pronto estamos con muchas actividades, con muchas situaciones en la cabeza, que si bien es cierto un horario, nos acostamos a dormir, pero no logramos descansar porque nuestra cabeza está pensando en otras situaciones, y al otro día nos levantamos más cansados. Vamos al trabajo con pereza y decimos, ay no, qué pereza otra vez trabajar. Y en ese transcurso, en el trabajo, no prestamos atención a todo, no hacemos un checklist, una verificación de todo, y podemos tener accidentes. Entonces, este videito de las 12 reglas también ya les mando por link, para que ustedes también lo tomen en cuenta, y como algo diario, ¿no? Irnos acordando. Siempre prestar atención, no estar apurados, concentrarnos en el trabajo, siempre revisar los equipos de protección personal, no hacer algún chiste o alguna broma si es que estamos trabajando en alguna actividad que conlleve riesgo, porque eso es otro también peligro y riesgo dentro de la empresa. Entonces, con este antecedente, vamos acá. Vamos a compartir acá. Vamos a ir trabajando como la clase anterior de la misma manera, ¿no? Tanto en la presentación de las diapositivas como en un Word. Entonces, en este momento nosotros vamos a arrancar retomando un poco el tema de la clase anterior para poder estipular y arrancar en la clase del día de hoy. Nosotros en la clase anterior estábamos viendo todo lo que se refiere a accidentes e incidentes laborales. Nosotros ya vimos que los accidentes pueden darse por una serie de situaciones, entre las cuales también nosotros observábamos que era la impericia, la imprudencia y la inobservancia, que esto ya netamente es por parte de los trabajadores, cuando los trabajadores incumplen con alguna situación, o a su vez los trabajadores son los responsables de este tipo de accidentes. La empresa ya no tiene ahí nada que ver, netamente es la organización, netamente es del trabajador. Y ahí sí, como yo no tengo la culpa como empresa que por imprudencia, impericia o inobservancia tú cometiste esta situación, la cual te afectó y cometiste ese accidente, perfecto, te vamos a dar el tiempo prudente que establece la organización o en la institución de salud de cada país. Yo como empresa no me hago responsable. Yo como empresa te doy el permiso, sí,
pero tu sueldo no te puedo pagar al 100%. Netamente tendrá que pagarte la seguridad social. ¿Por qué? Porque no fue un accidente laboral. Tú tuviste la culpa para hacer esto. Porque yo aquí tengo mi checklist y vamos a ver más adelante una serie de 5 pasos que nosotros debemos aplicar en la empresa para como empresa resguardarnos. Entonces, una vez que ya vimos eso, también vamos a revisar qué son los accidentes in itinere. De pronto la mayoría de los que estamos aquí ya han de haber escuchado esta palabrita y si no, veamos. Nos menciona que son aquellos siniestros o accidentes viales o domésticos que sufre un trabajador durante el trayecto habitual y directo entre su domicilio y lugar de trabajo o viceversa. Esto es muy importante. ¿Cuáles son las dos palabritas importantísimas aquí? Nos dice habitual y directo. Esto debemos recordarlo siempre. Vamos a poner un poquito más grande estas palabras. Habitual y directo. Es decir, yo tengo una ruta habitual. Esta es una sola ruta que va del hogar hacia la empresa. Y cuando nosotros estamos ya en el área laboral, nos hacen llenar un Cardex o nos hacen llenar una ficha de actualización de datos. En esta ficha de actualización de datos siempre va a contener 4 ítems. ¿Cuál es el primer ítem? El primer ítem que nos van a solicitar es la información del trabajador. Nombres completos, número de cédula, estado civil, dirección, etcétera. Datos generales. Segundo punto, siempre nos va a pedir temas de salud. Temas de salud, ¿a qué nos referimos? Tipo de sangre del trabajador, si es que toma alguna medicación, alguna medicina frecuentemente, si es que tiene algún tipo de enfermedad, si es que tiene algún tipo de discapacidad, si es que la persona de pronto tiene algún problema que puede ser hereditario, que puede ser contraído, alguna enfermedad profesional, etcétera. Todo lo referente a temas de salud. Tercer punto, actualización académica. Cursos recibidos por la persona, de pronto si es que tiene títulos, si es que culminó algún grado académico, etcétera. Y cuarto punto, siempre nos va a pedir ubicación o datos geográficos. Aquí precisamente interviene esta situación. A nosotros nos van a pedir como último punto, datos de ubicación del trabajador. ¿Dónde vive? ¿Qué calles toma para llegar acá a la empresa? ¿Cuánto tiempo se demora desde el trayecto de su casa acá a la organización? Y dibuje un croquis con su ruta habitual. Bueno, actualmente ya no piden el croquis, sino, por favor, tome un print de pantalla o una captura de Google Maps y pegue aquí cuál es su ruta habitual. ¿Esto porque nos piden? Porque la empresa, para los accidentes de itinere, tiene que... Si es que el trabajador sufre un accidente en el trayecto de su casa a la empresa, yo como empresa tengo que revisar dónde fue el accidente, cómo fue causado el accidente, estuvo por su ruta habitual o de pronto se desvió. Ahí sí, yo como empresa me hago responsable, porque la empresa tiene la responsabilidad desde que el trabajador sale de su casa hasta que llega a la empresa y viceversa, desde que sale de la empresa y llega a su casa. Por eso es interesante y nos pide una ruta habitual. Yo tomo la calle A, luego me voy a la calle D y luego a la calle F y llego a la empresa. Perfecto. Pero ¿quién quita? Un día un trabajador sufre un accidente. El trabajador estuvo por la calle A, luego la calle D y en vez de tomar la calle F, se desvió a la panadería a comprar pan para su desayuno, para su break. Se desvió a la panadería y vino a la empresa. Y en ese desvío que fue a la panadería sufrió un accidente. Yo como empresa no me hago responsable porque voy a demostrar que no vino por la ruta habitual, que no salió de su casa y fue directo a la empresa. Entonces yo no me hago responsable. Ya no sería un accidente in itinere, ya sería un accidente personal del trabajador. Yo como empresa tengo todo el derecho de brindarle el reposo, el descanso que el trabajador solicita. Ahora, aquí hay una pregunta siempre que nos saben hacer, ¿no? Y en base a la normativa internacional, a la Organización Internacional del Trabajo nos estipula que a los trabajadores tenemos que otorgarles hasta un año de permiso. Es decir, sufre un accidente grave, sufre un accidente fuerte. La empresa tiene hasta un año para esperar al trabajador que regrese a la empresa, cuando no es un accidente laboral. En el caso que les acabé de poner, el trabajador se desvió de su ruta habitual, o de pronto un día sábado, un día domingo salió de paseo con su familia y se fracturó una pierna, tuvo una lesión, etc. La organización y la ley internacional nos dice, debemos esperar hasta un año, que se reintegre y se reincorpore a la empresa. Pase el año, le dan más permiso, ahí sí yo ya busco alternativas. Puedo mandarle a hacer teletrabajo, puedo ponerle algún otro tipo de funciones, o simplemente, trabajador, te desvinculamos, aquí está tu liquidación, porque ya no puedo esperarte más tiempo.
porque no fue en el trabajo. Diferente, si es un accidente in itinere, que fue en su ruta habitual o fue dentro de la organización, o ya les explico la otra también de itinere, ahí sí, la ley me dice, de empresa tienes que esperar el tiempo que sea necesario, el tiempo que sea suficiente. ¿Por qué? Porque el accidente se provocó y se ocasionó por culpa del empleador, por culpa de la empresa. Entonces, si el trabajador tiene de reposo un año y medio, 2 años, la empresa tiene que esperar. Pero debemos demostrar esto de aquí, que fue en su ruta habitual, sin desvío, sin nada, en la ruta habitual. ¿Cuándo también se considera un accidente in itinere? Cuando el trabajador sale de la empresa para cumplir funciones laborales. ¿A qué me refiero con esto? Cuando sale de la empresa para cumplir funciones laborales. Yo estoy trabajando con Juanito, me invento. Y le digo, Juanito, por favor, el día de hoy te vas a ir a la otra empresa que está ubicada a varios kilómetros de distancia de aquí a entregar estos documentos que necesitamos urgencia. Y el trabajador Juanito sale de la empresa y se va a la otra organización. Y en el regreso sufre un accidente. ¿También es un accidente laboral? Sí, sí es un accidente laboral. ¿Por qué? Porque el trabajador sufrió este accidente cumpliendo funciones de la organización, cumpliendo funciones de la empresa. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuándo es un accidente laboral? ¿Cuándo no es un accidente laboral? Esto lo consideramos como accidente in itinere. Cuando se sale de la ruta habitual, no nos hacemos responsables. O a su vez, hablemos del otro. Yo le digo a Juanito, que es mi trabajador, Juanito, por favor, ándate a la otra empresa a dejar estos documentos. Te vas en taxi y regresas en el mismo taxi. Pero mi trabajador, por ahorrarse ese dinero, de pronto sale y toma un autobús. En el autobús es menos del pasaje, ¿no es cierto? Y dice, ok, me voy a quedar con el cambio porque gasté menos. Y sufro un accidente ahí. Yo como empresa no me hago responsable, porque voy a demostrar que mi trabajador no cumplió con las directrices y las indicaciones que yo le estaba brindando. Entonces ahí se aplica imprudencia, impericia, inobservancia. Y ya no sería un accidente laboral, sino ya sería un accidente personal. Esto con respecto a los accidentes in itinere. Continuamos acá. Entonces, seguridad y prevención de riesgos laborales. ¿Cómo identificarlos y qué tener de control para la organización? Primero, ¿qué son los riesgos laborales? Nosotros debemos definir claramente entre riesgos laborales, que son aquellas situaciones o condiciones presentes en un entorno de trabajo que tienen el potencial de causar accidentes, lesiones o enfermedades ocupacionales. Esos son los riesgos, todo lo que yo observo. De pronto, mi empresa no tiene los letreros adecuados. Ok, esto yo veo que es un riesgo. De pronto, mi empresa no tiene las lámparas que se encienden cuando se va la luz. Esto es un riesgo. De pronto, mis trabajadores están laborando en escritorios ya muy antiguos, que se están saliendo los tornillos, que tienen los filos de pronto cortopunzantes. Esto es un riesgo. Lo llamamos riesgo a esa situación o condición que está en la empresa y que si no tomamos cartas en el asunto, es potencial a causar un accidente. Es potencial a causar un daño en el trabajador. Por eso nosotros estamos observando acá cómo identificar y cómo controlar esta situación. Y nosotros vamos a ver que existe una herramienta de 5 pasos para poder identificar y controlar. Porque como estábamos hablando en la clase anterior, nosotros no podemos evitar, no podemos decir no va a sufrir accidentes un trabajador en la empresa. Pero ¿qué podemos hacer? Mitigar. ¿Qué sí podemos hacer? Controlar. Que si bien es cierto, hemos tenido una racha de varias personas que ya se han accidentado, pero hasta aquí. Vamos a tratar de evitar, prevenir con capacitaciones a mi equipo de trabajo, con identificación clara, para ver qué me puede ocasionar a mí un accidente, cuáles son los riesgos potenciales. Porque en muchas ocasiones las empresas contratan a los trabajadores y se despreocupan del entorno laboral. Y dicen, ok, los trabajadores tienen sus herramientas, sus escritorios y todo está ahí. Yo estoy cumpliendo. A los trabajadores debo indicarles que deben tener cuidado. Entonces, esa no es la situación. Lo que nosotros debemos hacer es minimizar este impacto. La Organización Internacional del Trabajo también nos está mencionando que cada año se registran 340 millones de accidentes laborales a nivel mundial. Es una cifra muy fuerte, es una cifra muy alta. Y esto conlleva un prejuicio tanto para la misma organización como para el Estado. Porque como les estaba explicando, cuando son accidentes laborales, ahí sí el Estado interviene.
La seguridad social de cada país interviene y en porcentajes paga. ¿Cuál es la regla general? Por lo general en la mayor cantidad de países. Si es que es un accidente laboral, tú como empresa pagas el 25% del sueldo del trabajador. Y como está en para, como está en descanso, yo como seguridad social voy a pagar el 75%. Y ahí se cumple el 100%. Cuando no son accidentes laborales, únicamente cubre esa parte del sueldo la seguridad social. Y el empleador no se hace responsable de nada, no cubre nada, porque no fue un accidente laboral. ¿Cuáles son los beneficios de la prevención de los riesgos laborales? Al invertir una empresa en proteger la vida y la salud de los trabajadores, debemos tomar muy en cuenta que aquí se va a reducir los costos y los gastos operativos. Y de una manera significativa también va a mejorar la productividad del trabajador y por obvias razones va a mejorar el clima organizacional y el medio ambiente. ¿A qué nos referimos con se reducen los costos y gastos operativos? Cuando un trabajador sufre un accidente laboral, esto quien quita, si es que es un accidente fuerte, que conlleva una lesión grave para el trabajador, me va a generar una discapacidad. Y cuando se genera una discapacidad, nosotros debemos tomar en cuenta que ahí el trabajador se convierte en un grupo protegido. Es decir, mi trabajador se le activa un escudo dentro de la empresa y ya no podemos desvincular. ¿Por qué? Porque ya sería una desvinculación o un despido ineficaz. Y ahora, desvinculamos, de pronto decimos, tiene una enfermedad profesional o tiene una discapacidad y vamos a desvincular. La ley también me dice, perfecto, pueden desvincular, pero debemos liquidar, debemos indemnizar a esa persona con una indemnización súper fuerte, con una indemnización súper alta, que por lo general, de pronto, si es que un trabajador, me invento, gana unos, hablemos en dólares, ya de manera general, gana unos $500 al mes un trabajador. La regla general está estipulada que al trabajador que se le desvincula y adquirió una enfermedad profesional o una discapacidad dentro de las empresas, se le tiene que multiplicar ese sueldo por 18. Es decir, solo como indemnización por esa discapacidad de la empresa saldría con unos $9,000, más todo lo que conlleva la indemnización, los gastos adicionales, los gastos directos e indirectos. Entonces, mi trabajador aproximadamente saldrá entre unos 10,000 a 13,000, $14,000 por haber sufrido un accidente en la empresa, por haberle desvinculado de la organización. Es por eso importantísimo que nosotros debemos mitigar los riesgos, identificar los riesgos laborales. ¿Y qué tipos de riesgos laborales nomás se presentan dentro de las empresas? Los riesgos más comunes y habituales: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos. Vamos a ir hablando uno por uno, identificando, y vamos a ir con ejemplos prácticos que ya proyectamos otro videito a continuación. Primero, ¿qué son los riesgos físicos? Estos están presentes dentro de la mayor cantidad de empresas. Aquí están incluidos o están dentro de esta lista la exposición a ruidos excesivos, las vibraciones que sufren los trabajadores, las temperaturas extremas dentro de las organizaciones, las radiaciones ionizantes y no ionizantes que pueden afectar a la salud a largo plazo de un trabajador. Es decir, los riesgos físicos, todo lo que está alrededor de mi equipo de trabajo. Uno de los casos más comunes y sencillos que se presentan los riesgos físicos y afecta a largo plazo a un trabajador. Vamos a poner de ejemplo las personas que se dedican a atención al cliente, servicio al cliente o que trabajan en un contact center, en un call center. Como esas personas la mayor cantidad de tiempo pasan con diademas, con audífonos puestos, constantemente reciben llamadas y escuchan, y solo escuchan de un lado por lo general. Entonces, como son diademas que no son ergonómicamente establecidas o no tienen una calidad ISO de manera internacional para que puedan ocupar en el área laboral, el ruido excesivo expuesto constantemente por la jornada laboral que es extensa, que por lo general son 8 horas, eso a largo plazo le va a causar sordera a la persona. No le va a dejar en un 100%, ¿no? Pero sí le va a afectar y va a generar hasta cierto punto una discapacidad auditiva en un porcentaje de 30, 40, 60%. Por eso las empresas deben invertir en instrumentos, en mobiliario, en condiciones físicas adecuadas para mi trabajador. Las empresas también en ocasiones dicen, vamos a meter en una organización, en un puesto de trabajo que mide, me invento, 5 metros de ancho por 3 de largo, 4 de largo. Aquí nosotros vamos a tener a 10, 12 trabajadores para que laboren en este mismo puesto con los escritorios. Cuando es un espacio reducido, la temperatura se incrementa.
comienzan a sudar, comienzan a incrementar su calor corporal, su temperatura corporal los trabajadores. Y como están en el espacio de trabajo con una temperatura alta, salen de golpe al frío y pueden ahí también tener un accidente laboral. ¿Quién quita? Puede su cuerpo llegar a tener una parálisis facial, una parálisis corporal por el cambio o el choque de clima en el cuerpo de la persona. Y de los riesgos mecánicos, estos están muy asociados a la maquinaria defectuosa, a calidad, ahí se escucha, ¿sí? ¿Se escucha tal vez ahí? Sí, ya se escucha perfecto. Entonces continuemos. Ya. Estábamos en el ejemplo de los riesgos mecánicos. Estábamos mencionando a nosotros que estos están asociados al entorno en sí de la organización, a todo lo que tiene que ver o lo que está alrededor de la persona que está ejerciendo la actividad laboral. Y les estaba mencionando en una partecita que es muy importante, no solo ver, sino observar, identificar los riesgos laborales que pueden estar sujetas a un trabajador, que el trabajador puede estar sufriendo dentro de, para tomar medidas en el asunto. Porque no es simplemente decirle, este va a ser tu puesto de trabajo y ahí vas a laborar, sino también darle o brindarle al trabajador un entorno seguro. Continuemos, vamos a ver los riesgos químicos. Esto se aplica netamente en empresas
que están relacionadas con alguno de estos factores. Los riesgos químicos es la exposición, sea a gases, vapores, líquidos, polvos, humos tóxicos o irritantes que pueden causar intoxicaciones o enfermedades respiratorias. Pero aquí también tenemos que ver el otro lado. ¿Y cuál es el otro lado también de las organizaciones? Si nosotros no tenemos una limpieza adecuada dentro de mi organización, recordemos que mi organización puede estar sujeta o puede acumularse el polvo o puede estar sujeta a humedad mi organización. Entonces, como son gases, como son vapores, como son humos, como son polvos, esto a la larga puede que a mi trabajador le afecte en su aparato respiratorio. Y esto va a llevar a algún tipo de enfermedad pulmonar. Quien quita a mi trabajador cada momento va a estar agripado, va a estar con síntomas de gripe, va a estar con problemas respiratorios. Constantemente me va a pedir permisos a mí para acercarse y revisar con la autoridad o con o con las instancias médicas de cada país. Entonces, los riesgos químicos de esto, nosotros también tenemos que identificar. Tenemos que identificar a qué puede estar expuesto mi trabajador. Y aquí netamente ya no depende solo de la organización, sino también ya hablamos del entorno externo. En el entorno externo, nosotros tenemos una empresa y tenemos las ventanas abiertas para que pueda ventilarse la organización. Y quien quita mi empresa está ubicada en una calle principal. Y como abro las ventanas para que se ventile, me comienza a ingresar humo, smog tóxico, de pronto me comienza a ingresar el CO2 de los carros, de los autobuses, de los vehículos que pasan por la vía principal. Sin darme cuenta indirectamente, mis trabajadores van a estar expuestos a esto, no porque yo como empresa lo estoy ocasionando, sino por el factor externo. Entonces, si un trabajador se enferma o ya adquiere una enfermedad profesional referente a esto, yo no puedo decir, es que ya no es de la empresa, sino mi empresa está ubicada en la calle principal y comienza a ingresar el CO2, el smog de los vehículos y los trabajadores ya comenzaron a respirar. Ok, pero tú como empresa, ¿qué hiciste para prevenir esto? Tú como empresa, ¿qué hiciste para mitigar estos efectos? ¿Tuviste un plan de acción? ¿Aplicaste los 5 pasos que nos dice la Organización Internacional del Trabajo? No, entonces también viene la multa para ti como empresa, porque no tomaste cartas en el asunto. Nos está mencionando también los riesgos biológicos. Los riesgos biológicos habla aquellos factores que están presentes en el ambiente, como virus, bacterias, hongos, microorganismos, especialmente en sectores de la salud, agrícolas, o no reciben un tratamiento adecuado de residuos. Esto sí, en todas las empresas puede pasar. Vamos a imaginarnos que, como les comento, en la empresa no tienen la costumbre o la cultura adecuada de hacer una limpieza constante. Las personas que entran al baño, de pronto hacen sus necesidades en el baño, no limpian adecuadamente, entra otra persona y comienza a respirar esos agentes organolépticos que se quedan en el ambiente. Entonces, esto a la larga también va a traer problemas para la persona. Yo está ahí el baño y como empresa no tengo una cultura para aseo, no tengo personal de mantenimiento en mi organización, no le digo a mi equipo de trabajo que limpie o vamos a asignar a personas cada semana para que limpien los baños, que es el riesgo más común. Las personas entran, ocupan y así pasa un mes, 2 meses. Entonces, como ahí se comienza a acumular este tipo de factores organolépticos como bacterias, como virus, todas las personas que ingresen ahí van a respirar este tipo de situaciones y les va a afectar en su organismo. Por lo general, o lo que se presenta con más frecuencia, cuando las personas tienen gastroenteritis, cuando las personas tienen dolor de barriga, se les comienza a aflojar el estómago. Ok, es porque estuvieron en contacto con algún factor organoléptico que les dañó su salud y les afectó. Entrar a un baño sucio, entrar a un espacio sucio, tener la basura acumulada, tener un espacio de trabajo no adecuado, no limpio. Todo esto también conlleva riesgos biológicos, de manera o primaria o leve. Porque cuando ya estamos hablando de una manera más fuerte, ahí sí, los factores que pueden estar contaminados con virus, con hongos, yo observo que personas están enfermas en mi empresa y no tengo un adecuado mantenimiento, no tengo limpieza, no pongo de pronto alcohol en gel para que las personas puedan limpiarse las manos después que estornudan o algo. Siguiente factor, los riesgos ergonómicos. Estos están relacionados ya al aspecto físico de la empresa, como las posturas, movimientos repetitivos, levantamiento incorrecto de peso, daños inadecuados para el trabajador. Aquí también es importante que las empresas siempre tengan una inversión adecuada en hablemos de la anatomía
antropología y también la ergonomía de los trabajadores. Es decir, que la empresa invierta en espacios adecuados o de pronto en inmobiliario adecuado para mi equipo de trabajo. Unas sillas ergonómicas, un escritorio ergonómico, los mouse, teclados, que existan apoyabrazos, que existan apoyapiés, para que esto no conlleve a la larga a una enfermedad profesional, a alguna enfermedad organizacional para mi equipo de trabajo. Porque si mi trabajador todos los días se siente en una mala postura, va a desarrollar algún tipo de lumbalgia, va a desarrollar algún tipo de desvío en su columna. O quien quita a la larga, el trabajador, por estar sentado en una silla no ergonómica, va a desarrollar una ciática, va a desarrollar problemas y dolores en su rodilla. Esto le va a dar al trabajador un permiso, si es que se desarrolla alguna de estas enfermedades que les acabo de mencionar, una para en el trabajo de 3 a 6 meses, dependiendo la gravedad. Y el trabajador también tendrá que acercarse a rehabilitación, a terapia física. Y todo esto tiene que asumir la empresa. Todos estos gastos tiene que correr la empresa. Esto con respecto a los 5 tipos de riesgos laborales que están presentes dentro de una organización. Hacemos un stand-by, por favor, en este momento de la clase para recordarles que esta formación dentro de GCAP es completamente gratuita. Todos los programas académicos de GCAP están certificados. Estos certificados tienen una verificación digital mediante un código QR que esto les sirve de manera internacional. Y a su vez esto está respaldado por nuestra plataforma institucional. Entonces, cuando ustedes obtengan el certificado que es aquí de GCAP y lo presenten o lo pongan dentro de su hoja de vida, las empresas que pueden revisar esto, escanean el código QR y va a estar el respaldo institucional. ¿Qué quiere decir? Este certificado de aquí es garantizado y autentizado. ¿Por qué? Porque va a estar en la nube de nuestro sistema. Recordemos que los programas de GCAP también están bajo el marco legal de la ley número 28044, que es la Ley General de Educación. A las personas que están llevando este curso, recordemos que al finalizar el curso pueden certificarse. Los certificados van desde los 50 soles en moneda Perú o a su vez en moneda internacional, a cambio internacional, tendría que ver, o sea, el cambio sería a $15. Recuerden que esta promoción solo es válida hasta el 15 de mayo o si no, pasado el 15 de mayo ya aplica el precio regular, que ya se incrementa, ¿no? Entonces recordarles de eso en GCAP, dado el caso que nos queramos certificar, querramos tener este respaldo para ponerlo dentro de nuestras carpetas profesionales, para tener una mayor acogida en el ámbito laboral, ya en la superación profesional o a su vez también este certificado a nosotros nos sirve para el incremento jerárquico, la promoción dentro de las organizaciones. Les recuerdo, esta promoción está hasta el 15 de mayo, que son 15 soles o a su vez a conversión en moneda internacional está en $15. Recordemos que GCAP siempre está comprometido con la enseñanza. Ahora sí, continuamos con la clase, chicos. Entonces, una vez que hemos revisado estos 5 tipos de factores ergonómicos, vamos a ver otro video, que este video de acá lo vamos a asociar. En varias ocasiones también es por descuido del mismo trabajador, o a su vez, en varias ocasiones es por descuido de la misma empresa. Vamos a proyectar. Y después de revisar estos videos vamos a tener participaciones con ustedes para poder identificar los 5 pasos que nos dice la Organización Internacional de Trabajo para prevenir todo tipo de riesgo. Entonces voy a pasar a proyectar en este momento y me confirman igual si es que tiene audio. Me confirman, ella, chévere, sí se te escucha. Vean esto. Dios mío, es gas venenoso. No te preocupes, el vidrio nos protege. ¡Ay! ¡Vamos a escondernos a mi casa! Oigan, esta salida de emergencia está pintada. ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡Estamos perdidos! Ay, no quiero morir tan joven. Servicio gratuito, aquí vamos.
Muy bien, probaremos con el rojo. Muy bien, probaré con el verde. Probaré otra vez con el rojo. ¡Y otra vez! ¡No! Probaremos todos juntos. Tal vez con el rojo. Es nervioso. Esta es la grande. ¡Lo tengo! ¿Dónde me metí? Ay, entraste al núcleo. Sí, será mejor sellar esta cosa. Juego a Atrapa Pikimon, ¿ven? Esa es una rotata salvaje. Ese tiene que ser el juego más estúpido del que haya oído. Oh, sí, tienes razón, es un juego para niños. Y es tonto que yo... ¡Cállate, estoy jugando! ¡Hora de salir! Fin de semana largo. Esto no es bueno, señor. Este hombre podría demandarnos. Sí, sí, es hábil, conseguirá varios millones. ¡Yahoo! ¡Tengo boletos en palco! Y con solo una pérdida de funciones cerebrales del 20%. ¡La vida es buena! Smithers is working us like dogs. Well, at least we got the best brand ceiling insulation. Well, at least we got the best asbestos. Oh. Necesito dinero. Bueno, si necesita dinero, debería haber puesto una pistola en mi cabeza o mejor preguntado sobre mi anuncio. ¿Quieres un empleado? Sí, necesitamos a alguien para el maravilloso turno de 12 a 8 de la mañana. ¡Yo soy el indicado! ¡Contratado! Siempre... $3.51, 52 y 53 centavos. Homero, durmiendo en horas de trabajo, vaya a cambiar las fechas de caducidad a los lácteos. Sí, señor. Lo siento, nena, terminó el paseo. ¿Qué? Ok. Como acabamos de observar en este tipo de videos, nosotros también nos damos cuenta que en este caso, muchos de los factores que acabamos de revisar también es culpa del mismo trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador no toma las precauciones adecuadas. El trabajador no toma las medidas necesarias. Es por eso que siempre los trabajadores deben tener una capacitación continua referente a todos los accidentes, incidentes, enfermedades y riesgos que pueden estar ocasionados por ellos mismos dentro de la organización, con el objetivo, como les estaba mencionando, de prevenir cualquier situación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos unos trabajadores que no están concentrados al 100%, cuando nosotros tenemos un equipo de trabajo que no lleva sus actividades de manera adecuada, nosotros vamos siempre a tener este tipo de situaciones. Y obviamente la empresa va a estar en peligro de que el trabajador nos demande, de que el trabajador pueda asumir o hacer algún tipo de denuncia frente a la empresa. Con lo que acabamos de ver en este videíto,
Nosotros vamos a ver que la Organización Internacional del Trabajo a nosotros nos dice una guía para que todas las empresas puedan tener identificados todo tipo de riesgo y tomar cartas en el asunto. Y nos está indicando que consta de 5 pasos. El primer paso nos dice que es identificar los peligros. Entonces, lo que estábamos viendo, ¿no? Lo que les estaba indicando. Yo observo en la empresa qué me puede causar a mí o qué me puede ocasionar un accidente. Y estoy identificando los peligros, tanto mecánicos, físicos, biológicos, químicos, psicosociales, que es algo nuevo que se ha introducido en las empresas. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo psicosociales son aquellos que tienen que ver mucho con las emociones de los trabajadores. Cuando un trabajador se siente fatigado mentalmente, cuando un trabajador se siente fatigado emocionalmente, cuando un trabajador no está en sus 5 sentidos en la organización, puede que sea por varios factores, factores sociales, económicos, familiares. Pero como no está concentrado, no va a rendir en la empresa. Y es un trabajador que va a estar más propenso a sufrir algún tipo de accidente. Por eso es muy importante constantemente, paulatinamente, tener también charlas con los trabajadores. Cómo manejar sus emociones. Que si en algún momento el trabajador, mi equipo de trabajo, está sufriendo algún tipo de situación emocional, está completamente abierto el área de talento humano, de pronto sus jefes inmediatos, el área de trabajo social, para que el trabajador pueda acercarse y tener un apoyo ahí. ¿Por qué? Porque queremos evitar precisamente esto. Si es que un trabajador entra a un síntoma que se llama el síndrome de burnout o de quemado, es cuando un trabajador ya no da más emocionalmente. Puede estar con toda la predisposición física, pero emocionalmente ya no da más. Y explota de manera emocional en el trabajo. Es una persona propensa a que pueda sufrir más cantidad de accidentes. Como acabamos de observar en el video, nosotros de pronto estamos limpiando una maquinaria, no estamos concentrados y no nos damos cuenta de parar la máquina al 100%, solo la pusimos en stand-by. La máquina nuevamente activa su mecanismo y pueden tener desmembramientos de las partes del cuerpo de las personas. Identificar los peligros, capacitar a mi equipo de trabajo, indicar que siempre al inicio de la jornada laboral tienen que presentarme un check-in, una lista que verifican todas las maquinarias o todo su puesto de trabajo que esté en orden. Al finalizar su jornada laboral, me tienen que presentar a mí también un check-out o una lista que me dice, termino la jornada laboral, todo queda en perfectas condiciones, todo queda en perfecto estado y me puedo retirar. O a su vez, al finalizar la jornada laboral, esta maquinaria o mi puesto de trabajo presenta estas observaciones y estas novedades, lo que puede ocasionar este tipo de accidentes. Envío esa información y ahí sí la empresa es responsable. Ok, me están diciendo que las maquinarias del puesto de trabajo, las computadoras, las sillas, todo lo que sea, presentan este tipo de situación o de observación. Yo como empresa debo actuar en el momento. Por eso es los 5 pasos para observar y prevenir riesgos laborales. El paso número 2, ¿qué me está diciendo? Identificar quién puede sufrir los daños y de qué manera. Aquí yo identifico cuáles pueden ser las personas potencialmente afectadas por estos riesgos. Mi equipo de trabajo, el área administrativa, de pronto el área operativa, y de qué manera pueden sufrir estos accidentes. Las personas que están más expuestas, me invento, al archivo y que pasan mayor cantidad de tiempo en el archivo, y el archivo como está ubicado en el subsuelo está lleno de humedad, está lleno de polvo, de factores químicos o de factores biológicos, es el área operativa o el área de admisiones, me invento, porque tienen que revisar constantemente documentos y pasan en el archivo 1 hora o 2 horas revisando documentos. Ok, ellos pueden sufrir esos daños y de qué manera les va a afectar. Entonces, trabajar sobre ello. Capacitar a las personas que pueden tener mayor riesgo ahí. Indicarles que deben utilizar mascarillas, que deben utilizar lentes de protección, que de pronto deben también utilizar guantes de nitrilo, porque como las hojas están con humedad, llenas de polvo, están en contacto directo con la piel y les puede salir o les puede afectar a su piel y causarles algún tipo de enfermedad. Estoy identificando. Tercer paso, ¿qué me dice a mí? Evaluar el riesgo. Identificar y decidir las medidas de control en materia de seguridad y salud. Aquí interviene mucho los planes de prevención laboral. Aquí interviene mucho lo que yo realice como estructura organizacional. Mis planes de contingencia, mis planes de prevención en salud ocupacional o riesgos laborales. Entonces, como ya estoy evaluando los riesgos, yo doy una solución. Y debo también capacitar a mi equipo de trabajo, porque es muy importante la capacitación. Yo trabajé sobre esto y a mi equipo de trabajo indicarles.
qué deben hacer, qué no deben hacer, qué tienen completamente prohibido hacer. Paso número 4. Dejar la constancia de quién es responsable de la puesta en marcha de cada medida y control y en qué plazos. Como yo realicé mis planes mínimos de prevención de riesgos, mi plan mínimo de salud ocupacional, yo ya estoy capacitando a mi equipo de trabajo. Siempre es importante que una vez que mi equipo de trabajo recibe esta capacitación, hacer firmar, dejar constancia que recibieron esta capacitación, porque así, a la larga, un trabajador por imprudencia, por impericia, por inobservancia, por su culpa mismo, sufre algún accidente y me quiere denunciar, me dice que nunca recibió una capacitación. Lo siento, trabajador, mira, aquí está tu firma, en donde tú aceptas que recibiste esta capacitación, en donde yo como empresa hice la inversión adecuada para que tú tengas esto. No hiciste caso, es responsabilidad tuya. Incluso la Organización Internacional de Trabajo nos está mencionando que si nosotros brindamos toda esta capacitación a un trabajador, si nosotros brindamos todo esto a mi equipo de trabajo y el trabajador hace caso omiso a las reglas de seguridad y salud en el trabajo, la empresa tiene toda la facultad de despedirlo, toda la facultad de desvincular. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con la normativa en seguridad y salud. Entonces también debemos tomar esto muy en cuenta como parte empleadora o como parte trabajador. Si a mí me dan un equipo de protección, utilizar el equipo de protección. Si a mí me dan las herramientas adecuadas para cumplir mi trabajo de una manera responsable, utilizar todas esas herramientas, como acabamos de observar en los videos. Muchas ocasiones por estar en el distractivo que es mayor frecuente en los trabajadores, el celular. Por estar en los dispositivos móviles, muchas veces dejamos de lado un trabajo. Dejamos de lado el prestar atención a mi actividad laboral. Y eso puede que a mí me ocasione accidente. O mientras voy caminando en la calle, estoy con el celular, me tropiezo, me caigo, me golpeo. Sufrí un accidente por descuido mío mismo. Entonces, es importante la parte de la capacitación. Y como paso quinto, ¿qué me dice? Registrar los resultados, realizar el seguimiento, revisar evaluación de riesgos y actualizar cuando sea necesario. Una vez que ya cumplí con los 4 pasos anteriores, ahora sí, voy a ver qué resultados obtengo con todo lo que apliqué, con capacitaciones, con plantillas de evaluación de riesgo, que también ya les paso, por favor. Ver cómo ha resultado esto. Y una vez que ya doy resultado a esto, perfecto. Si continúo o cambio, o qué actúo o qué implemento nuevo en la organización para evitar riesgos laborales. Entonces, estos son los 5 pasos que a mí me da la Organización Internacional de Trabajo para evaluar y prevenir riesgos laborales. Esto ya les mandé al chat. Aquí de la sala les mandé un link donde pueden ingresar y se pueden descargar este documento de acá para que lo tengan como respaldo. Ahora también, a mí me está indicando la normativa. Voy a proyectarles otro documento que también les voy a pasar a ustedes. Ya, me comentan si se está proyectando un documento en Excel. Ponen la manito arriba. Sí, perfecto. Este documento en Excel también les voy a pasar. Esta es una herramienta que a mí me ayuda a ver si es que estoy cumpliendo o no con las disposiciones en seguridad y salud en el trabajo. Esta es una plantilla que, como les comento, toda plantilla está relacionada a la Organización Internacional de Trabajo. Y aquí me está mencionando, ¿cumples con esto? ¿No cumples con esto? ¿Toma cartas en el asunto? ¿No toma cartas en el asunto? Entonces, como ustedes observan, aquí me está pidiendo datos generales. Nombre de la empresa, equipo de trabajo, cuántos trabajadores tengo, cuántas mujeres tengo en la empresa, cuántos hombres tengo en la empresa, adolescentes, niños, adultos mayores, en fin. Todos los datos que a mí me sirven para identificar riesgos. Porque yo también tengo que identificar cuál es la población más vulnerable. Si es que la población más vulnerable de trabajadores para sufrir un riesgo, un accidente laboral, son hombres o son mujeres o son adultos mayores. Entonces, ¿sobre quién debo tomar mayor carta en el asunto sobre esto? Esto se mide en porcentajes, que aquí ya está, con las fórmulas del Excel ya está. Miren, aquí nos dice, la normativa en seguridad y salud, que es una normativa internacional, cumplimiento legal, cumple, no cumple, o si es que ese puesto de trabajo no lo aplica. Entonces, aquí vamos revisando, miren, nos dicen, el establecimiento cuenta con un responsable en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ok, si cumple,
ponemos una X. Perfecto. O no cumple, ponemos una X. O si es que digo, es que mi empresa de pronto es una empresa pequeña y tiene 5 trabajadores, entonces no aplica, perfecto, no aplica. Pero esto lo hago para ver en porcentaje al final, que ya les voy a indicar en este momento. Vamos a poner igual X al azar, ¿no? ¿Qué más nos está mencionando? ¿Cumple con certificados en competencias laborales de seguridad y salud en el trabajo? Ah, ok, sí, mi equipo de trabajo cumple con este certificado. Me invento, porque siguió la capacitación aquí en el GCAP. Entonces sí cumple y marco con una X. ¿Las capacitaciones están registradas? No, no están registradas en la institución de cada país. Esto tampoco está registrado. Y aquí nos hace una serie de preguntas referentes al ámbito de seguridad y salud ocupacional, que como les comento, se aplica en todas las empresas. ¿Por qué? Porque esta plantilla está creada en base a normativa internacional. Aquí me dice riesgos mecánicos, orden y limpieza, maquinarias, mantenimientos y las herramientas, si es que los trabajadores están expuestos a riesgos físicos, a riesgos químicos, a riesgos ergonómicos, como les acabé de mencionar en la clase de hoy. Entonces, esto básicamente es para ir llenando en base a lo que yo observo en mi empresa. ¿Cumple con esto? ¿No cumple con esto? Y vamos acá abajo, miren. En la parte de acá abajo ya nos está dando el porcentaje. Porcentaje de cumplimiento. Ojo, tomen en cuenta que solo es en base a las pocas X que puse, ¿no? De todos los ítems que nos están mandando. Aquí me dice, tu empresa tiene un porcentaje de cumplimiento en inspección de riesgos laborales de solo un 16.88%. Y no cumple con el 83.13%. Entonces, mira, estás fallando en estos aspectos. Debes tomar cartas en el asunto de esto. ¿Qué sería lo más óptimo? Que aquí en el porcentaje yo llegue a tener de un 85 a un 100%. Porque yo ya sé que lo que me dice que no cumple son factores mínimos. Que con la inversión a largo plazo yo ya puedo ir mejorando. Pero si yo ya tengo no cumple, me va a salir un porcentaje como el que estamos viendo aquí. Tú cumples solo con un 17%. Incumples con un 83%. Tus trabajadores van a estar en mayor riesgo de tener o de sufrir un accidente laboral. Eso con respecto a la clase de hoy. Entonces, vamos a habilitar los micrófonos unos 5 minutitos finales por si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Este documento que les acabé de mostrar en formato Excel, yo también llamando directamente a la administración de GCAP para que les reenvíe a ustedes de la misma manera, porque todos los materiales que estamos aquí viendo van para ustedes. El link que les mandé sobre los 5 pasos, ¿qué es esto de acá? ¿Qué es la guía? Voy a indicarles la guía también, antes de finalizar la clase. Voy a indicarles la guía. Ahí se está proyectando la guía, que es de la Organización Internacional de Trabajo, que aquí nos está diciendo, estos son los 5 pasos, miren. Aquí está, una guía de 5 pasos para empleadores y trabajadores y sus representantes sobre la relación de evaluación de riesgos en el lugar de trabajo. Son 5 pasos sencillitos que nos dice, primero haz esto, después haz esto, tercero esto, cuarto aquello, quinto aquello. Y así vas a tener una organización y una empresa saludable. Es una guía que tiene apenas 18 hojas para poder leer. Pero en pocas palabras es lo que les expliqué de los 5 pasos. Esto de aquí está en el link que les puse aquí en el chat para que puedan descargarlo. El documento en Excel que vimos con porcentajes y ya fórmulas y todo para ver si mi empresa cumple o no cumple, ya les envío para que les puedan reenviar a ustedes. Entonces vamos con una ronda de preguntas de pronto de unos 5 minutitos, si es que me autorizan para habilitarles los micrófonos, ¿tienen alguna pregunta de pronto? Preguntas de su parte o si no, si ponen aquí en el chat. A ver, aquí en el chat nos están mencionando, miren, nos dice, ese video a mi infancia cuando metí mi dedito a la hervidora mientras estaba conectada. Miren, nos damos cuenta que los accidentes también ya no solo son en las empresas, sino también de niños en los hogares. Me imagino ahí se quemaron de pronto el dedo, la manito, y eso también es un accidente. Debemos tener mucho cuidado sobre eso. Ok. Dice, los micrófonos están habilitados. La revisión es un documento formal de las empresas. Sí, es un documento formal de las empresas que se puede aplicar porque está creado en base a la normativa internacional. Entonces, el documento que les paso podemos aplicarlo en las empresas. Y ahí sí, ¿cumple con esto o no cumple con esto? Dígame, Katia. Porque cuando vengo una inspección de la entidad ya, en este caso, yo cumplo con todo. Katia, le escuchamos.
Sí, buenas noches a todos. Cristian, una consulta sobre el Claro. sobre el tema que tú hablabas. En la mina, bueno, nos daban capacitación acerca de los temas de ahorita, de los peligros que pueden suceder, ¿no? Cuando hacen una limpieza, tiene que estar el Ok, ingeniero, ¿no? Para que puedan realizar bien la limpieza, porque puede haber algún accidente, ¿no? Ahora, tengo otra pregunta ok. importante. Cuando una persona va a hacer algunos trabajos de limpieza de muro, que es un edificio de 30 pisos, y lleva un documento que está vencido de hace año y medio, ¿él no puede trabajar con ese documento o no? No, no, porque recordemos que ya me mencionas un edificio de 30 metros. Aquí es un trabajo en altura. La norma internacional nos dice que trabajo en altura ya es cuando supera el 1,50 m. Es decir, nosotros nos paramos en una escalera, me invento, que ya tiene 1,50 m y el trabajo en altura. Aquí ya debemos tener guías de vida, debemos tener arnés, todos los equipos de protección. Y si es que estamos con un documento que ya es caducado hace un año y medio, nos va a decir que no cumplimos con las actualizaciones y las normativas. Y por ende, cualquier accidente que sufre en este caso es responsable la empresa o la persona que contrata. Nosotros debemos ver este tipo de situación o aprobar con documentos actualizados, porque por lo general este tipo de documentos, desde que se le ingresa, por lo general en normativa internacional, desde que se ingresa hasta que nos autorizan no es superior de pronto a 3 semanas o un mes. Entonces debemos presentar documentos actualizados, porque si se contrata con documentos caducados de hace un año y medio, primerito la empresa va a entrar en un problema grande. Y si sufre un accidente, le va a caer una demanda millonaria a la empresa, porque ya no es solo la discapacidad que le puede generar o la enfermedad profesional, sino también ya es todo lo que conlleva a largo plazo que la persona, si tiene una discapacidad porque no tomó capacitaciones adecuadas, sufrió un accidente, toda la indemnización que debemos pagarle por todo el tiempo que no va a trabajar la persona. Y la empresa se va a meter en problemas. Entonces, no podemos trabajar o actuar con documentos caducados. Eso sí, muy importantísimo, todos los documentos en regla, pero actualizados. Ok, Cristian, muchas gracias. Aparte de esto, creo que si hubiera, dada la redundancia del caso, un accidente del señor, el broker lo primero que Ujú. hace es pedir el documento. Y si ve que está vencido, no hay posibilidades que lo atiendan, ¿es correcto? Sí, y más que todo, si es que el broker tiene un seguro, me invento, ya no solo el seguro público, sino un seguro privado. Yo como broker digo, lo siento, está caducado, no me hago responsable. Entonces, ahí sí tiene todas las de perder de pronto la empresa o la persona que está siendo contratada. Eso sí, no podemos dejar de lado. Muchas gracias, Cristian. Perfecto. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna otra pregunta tal vez? Buenas noches. Hola. Buenas noches. Dígame. Sí. Mi nombre es Gilberto Paneso. Buenas noches. Tengo una pequeña pregunta o una interrogante. Es el hecho de que se considera accidente de trabajo cuando la persona siempre toma un camino habitualmente para llegar al trabajo o para ir hacia su casa. Pero en un caso dado se presenta una situación dentro de ese camino habitual y toca coger otro camino, sea por el tránsito, sea por un accidente sobre la vía, sea por una inundación. Entonces, en ese caso, si se supone que es por el camino habitualmente y sucede un accidente, dado que le tocó meterse por otro camino, en ese caso, entonces, ¿cómo lo consideraría la iglesia? Ya, perfecto. La empresa. Ya, aquí sí se considera un accidente laboral, pero ¿por qué? Aquí vienen varias situaciones. La persona está yendo por la ruta habitual, ¿no es cierto? Viene por una calle y en esa calle hay un retén policial o de pronto hay un accidente o existe algún factor que le hace desviarse de la ruta habitual a la persona y sufre un accidente. Entonces, las empresas en este caso abren un espacio de auditoría. Es decir, comienzan a investigar. En la ruta habitual, ¿qué pasó? Ok, a los trabajadores les tocó desviarse porque hubo un accidente, hubo alguna situación emergente que no les permitió seguir por la ruta habitual. Ok, entonces, como se desviaron por terceros factores, no por voluntad del trabajador, sino por factores terceros, y sufrió un accidente, sí, es considerado laboral, porque estaba siguiendo por su ruta habitual, pero por otro tipo de cuestión se tuvo que desviar. ¿Sufrió un accidente? Sí es empresarial. ¿Por qué? Porque entra en auditoría. Entonces, ahí no simplemente es
confiar en la palabra del trabajador, sino cuando se abra auditoría, investiga. ¿Qué sucedió en la calle? Partes policiales, reporte de pronto de las personas de tránsito, en fin, comienzan a investigar todo y deducen si es que sí o si es que no. Listo, mis chicos, me dicen que tienen otra clase, entonces que tengan una bonita noche a todos. Espero les haya parecido interesante este tema y con ustedes nos vemos el día viernes. Una bonita noche a todos, que les vaya súper bien. Pueden desconectarse.